tutorial hablaremos sobre los armónicos y su influencia, además sobre sistemas estables y lineales. El grupo está conformado por Natalia Angarita y Rosa Nandara. Los armónicos. Los armónicos son producidos por cargas no lineales, lo cual significa que su impedancia no es constante, está en función de la tensión. Estas cargas no lineales, a pesar de ser alimentadas con una tensión sinusoidal, absorben una intensidad no sinusoidal, pudiendo estar la corriente desfasada un ángulo J respecto a la tensión. Para simplificar, se considera que las cargas no lineales se comportan como fuentes de intensidad que inyectan armónicos en la red. El ejemplo más claro es un circuito cerrado netamente capacitivo, donde la corriente adelanta 90 grados al voltaje. Además, esto lo podemos ver no solo en un circuito capacitivo, sino en un circuito inductivo, donde la corriente entonces estará desfasada 90 grados con respecto a la tensión. La influencia de los armónicos. Las formas de ondas distorsionadas de voltaje y su contenido armónico ilustran el efecto combinado del desbalance intrínseco de un sistema debido a la saturación e interacción de armónicos entre estator-rotor en el generador, la saturación del transformador, el núcleo magnético, la configuración eléctrica bien sea en estrella o delta y el efecto de la línea de transmisión. Estabilidad. Es una propiedad de los sistemas, en el cual pequeñas entradas conducen respuestas no divergentes. Por ejemplo, el péndulo de la figura A, al aplicarle una fuerza XT, genera una desviación angular Y de T. Esta desviación se hará menor al pasar el tiempo, debido a que la gravedad y la fricción del aire, por tanto, el sistema tiende a volver a su posición inicial. Es decir, es un sistema estable. En un sistema estable, una entrada limitada debe conducir a una salida limitada. Esto lo podemos ver en un vehículo en el cual aceleramos y en el cual pisamos el acelerador y él acelera, mientras que si poco a poco retiramos nuestro pie, él va a tender a volver a su posición inicial, que es la de movimiento cero. Lo mismo ocurre con un motor o con una batería, la cual se cargará hasta su determinada capacitancia. Por el contrario, un sistema es inestable cuando una entrada limitada origina salidas ilimitadas. Esto lo podemos ver con un péndulo invertido, por ejemplo, que al aplicarle muy poca fuerza, su salida es una salida totalmente ilimitada, porque la misma gravedad hace que él tienda a hacer el ángulo Y de T cada vez más amplio. También lo podemos ver en algo más simple como el crecimiento bacteriano, en el cual una pequeña bacteria en un sistema que sea adecuado para su crecimiento puede llegar en muy poco tiempo a ser una gran colmena o colonia de bacterias. La linealidad. Un sistema lineal en tiempo continuo o discreto es aquel que cumple con dos características fundamentales de la superposición. Primero, la aditividad, la cual se cumple donde la suma de las señales de entrada es igual a la suma de las señales de salida. Así, si por ejemplo sabemos que X de n es una señal de entrada y Y de n es una señal de salida, entonces X1 de t más X2 de t debería ser igual a Y de 1 de t más Y de 2 de t. También debe tener la característica de escalamiento. Aquí se deriva que cualquier valor real o complejo que multiplique a la señal de entrada hará lo mismo sobre la señal de salida. Al una señal cumplir con estas dos condiciones, podemos decir que cumple es un sistema lineal, bien sea en un tiempo continuo o discreto.